Buenas tardes, chiquillos. Entonces vamos a comenzar con una nueva clase. Esta ya es la última materia que vamos a ver respecto a lo que es sistemas digitales. Después pasamos a ver PLC. Y lo que nos toca ver es el tema de los latches y flip-flops. Vamos a ver las principales diferencias que tienen esto respecto a las compuertas lógicas. Vamos a ver cómo se comportan. Y yo creo que hoy día va a ser una clase bastante más expositiva. Si es que alcanzamos a hacer algún ejercicio más complejo podemos, pero ya desde la próxima semana vamos a ir viendo ejercicios un tanto más enfocados a lo que es el flip-flop. Hoy día la idea es presentar el concepto y cómo funciona. Entonces, el objetivo es utilizar puertas lógicas para construir latches básicos. Vamos a estudiar las diferencias entre ellos, la diferencia principal entre un latch y un flip-flop. Vamos a ver ciertos tipos de flip-flop. Vamos también a ver algunos conceptos relacionados a los flip-flop que tienen que ver un poco más con la teoría. Y finalmente, y ya eso viene siendo al final de la unidad, vamos a ir empleando flip-flop en aplicaciones sencillas. Entonces, ¿qué es un latch o un latches? Un latch es un dispositivo de almacenamiento temporal que tiene dos estados estables. ¿Ya? Al tener dos estados estables, valga la redundancia, nosotros también le podemos llamar biestable. Bio de dos y estable de el estado. Entonces, es una forma, y la forma más básica que nosotros tenemos de memoria. ¿Ya? Siempre hay que recordar eso. ¿A qué nos referimos con memoria? Cuando nosotros hablábamos de las compuertas lógicas cambiaban inmediatamente respecto a la entrada que tenían. No le daba lo mismo el valor anterior, les daba lo mismo el valor futuro. Ellas cambiaban en base a la entrada. Si la entrada cambiaba, la salida podía cambiar dependiendo del comportamiento. ¿Ya? La gran diferencia que van a tener las compuertas lógicas respecto a lo que estamos viendo ahora, que son los latches y los flip-flops, es que la entrada anterior sí va a importar. Y sí van a almacenar entre comillas, alguna variable, ya sea un 1 o un 0. Por eso son un dispositivo de almacenamiento temporal y son memorias básicas. ¿Ya? El latch SR, que sería set reset, es el tipo más básico y puede ser construido mediante compuertas NOR o NAND. ¿Ya? Dependiendo del tipo de compuerta que se utilice, el latch va a responder a entradas activas en alta o entradas activas en baja. ¿Ya? Y ahí hay un pequeño ejemplo. La parte de los latch la voy a ir viendo como para que se vaya entendiendo el concepto y después ya en flip-flop nos vamos a detener un poco más en las explicaciones. De todas formas, si alguien tiene alguna duda en el camino, le pediría que me interrumpa nomás, ¿ya? Para no seguir avanzando y que esa duda quede ahí y después cuesta un poco más enlazar los conceptos. Entonces, voy a ocupar aquí la presentación con diapositivas mejor, desde la diapositiva. Ya, entonces, el latch SR activo a nivel alto está en una condición de estado estable. Latched significa enganchado, cuando ambas entradas están en un nivel bajo. ¿Ya? Entonces, si ambas entradas están en un nivel bajo, inicialmente está en reset. Lo otro importante, cuando hablemos tanto de los latches como de los flip-flop, siempre vamos a estar hablando de que tienen dos salidas. Va a estar Q y Q negado. Pero no son dos salidas independientes o no son dos salidas completamente distintas. Quiere decir simplemente de que la salida principal es Q y Q negado es literalmente la negación de esa misma salida. Entonces es como que yo tenga dos líneas en donde una estoy sacando una variable y en la otra estoy sacando la variable negada. Por eso acá Q es 0 y Q negado es 1. ¿Ya? Entonces asumimos que el latch está inicialmente en estado reset, o sea Q igual 0, y que las entradas están en sus niveles inactivos. Entonces, para yo poder pasar el latch a estado set, una señal momentánea a nivel alto se aplica a la entrada S, mientras la entrada R permanece en nivel bajo. O sea, yo aplico un pulso en la entrada. Fíjense, esa es la diferencia. Un pulso, e inmediatamente la salida cambió. Originalmente tengo dos entradas en 0, mi salida principal está en 0. Yo aplico un pulso, o sea, quiere decir que por un instante de tiempo el nivel pasó a ser alto, pero con ese instante fue suficiente para que la salida pasara a ser 1. Y la salida se queda enganchada en ese 1 hasta que vuelve a entrar un 0, o sea, hasta que vuelva a entrar un 1, ahora es la entrada de reset. Y ahí la salida se desengancha de nuevo. Voy a volver a explicar.
Cuando nosotros teníamos originalmente las puertas lógicas, la entrada de la puerta lógica cambiaba e inmediatamente cambiaba la salida, ¿ya? Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, una compuerta, voy a dibujar aquí, ¿se puede dibujar aquí? Sí. Teníamos una compuerta AND, por ejemplo, si entraba un 1 y un 1, la salida inmediatamente era un 1. Si después, en esta misma compuerta, yo tenía una salida, este 1 cambiaba, pasaba a ser un 0, inmediatamente la salida pasaba a ser un 0. O sea, no había, ¿cómo puedo borrar acá? No había delay. Parece que... tengo que cambiarlo. No había un delay. Oh, no funciona. Bueno, no había un delay. En cambio, en este caso, sí hay un delay. Sí tenemos un delay, porque originalmente las entradas están en 0, mi salida es 0. Basta con que entre un solo pulsito e inmediatamente mi salida cambia a 1 y se queda enganchada ahí. Y después podrían entrar varios pulsos, podría después seguir ser 0 en todo momento, pero esta salida va a seguir siendo 1. ¿Hasta qué momento va a seguir siendo 1? Hasta que entre un 0 a la salida reset y ahí entra ese pulso, o sea, hasta que entre un 1 a la salida reset, entra ese pulso y ahí pasa a ser un 0. ¿Ya? ¿Se comprende el funcionamiento del latch? Entonces, a diferencia de las entradas, basta con que entre un pulso y se ve reflejado en la salida y se queda enganchado en esa salida. ¿Ya? ¿Hasta cuándo se queda enganchado? Hasta que entre algún 1 a su entrada reset. Mientras no entre un 1 a reset, se va a mantener constantemente con un 1. Entonces, como que deja almacenado ese 1, por así decirlo. Por eso es una forma muy básica de memoria. ¿Ya? Y ocurre lo mismo con el latch SR que está activo a nivel bajo, en donde constantemente está un 1, entra un pulso de 0, cambia la entrada a 1. Y después entra un pulso de 0 en R y tenemos una entrada 0. Y ojo, nunca se aplica un nivel activo en ambas entradas. Es un estado inválido que no existe. Ya cuando uno hace los diseños de estos circuitos, no es un estado válido. Y todo lo que nosotros vimos, o todo este tipo de comportamiento, nosotros lo podemos expresar bajo esta tabla de verdad, en donde para las distintas combinaciones que tiene la entrada S con R, yo voy a ver cómo cambia la salida y cuáles son los comentarios. Si ambas entradas son 0, las salidas, no hay un cambio en la salida. O sea, si eran 0 se mantienen en 0 y si eran 1 se mantienen en 1. Si la entrada SR es 1, o sea, si la entrada S es 1 y la entrada R es 0, Q pasa a ser 1. Si era un 1 antes, se mantiene siendo 1, y si era un 0, pasa a ser un 1. Caso contrario, si es que la entrada S es 0 y la entrada R es 1, que en ese caso Q pasa a ser 0. Si era 0 antes, se mantiene en 0, y si era 1 antes, pasa a ser 0. Y que ambas entradas tengan un nivel alto es un estado no válido, un estado que no ocurre. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de un latch SR activo a nivel bajo, como un circuito integrado donde tenemos varias entradas. Ya por lo general todos estos elementos en una sola pastillita viene más de uno. ¿Ya? Y ahí hay una pequeña aplicación que se usan frecuentemente para circuitos que limitan el rebote de conmutación. Rebote de conmutación quiere decir que a veces uno, por ejemplo, aprieta una tecla y debido al mismo rebote puede provocar un cambio. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? El latch que vamos a ver ahora es una pequeña variante del anterior, que tiene una entrada de habilitación, o enable, que se le llama. ¿Qué quiere decir esta entrada de habilitación? De que esta entrada de habilitación sí o sí tiene que estar activa para que el latch funcione. Mientras no haya un nivel alto en esta entrada enable, el latch no va a funcionar. El comportamiento es el mismo, pero para que pueda funcionar, yo necesito que sí o sí haya un 1 en la entrada de enable.
Y para tratar de explicar esto de mejor forma, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces se nos pide mostrar la salida Q en relación a las señales de entrada. Asuma que Q comienza en nivel bajo, que es lo que nos están ahí. Y eso es importante. En todos estos ejercicios nos tienen que decir en qué nivel está comenzando. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar yo esto? Me están pidiendo que determine cuál es la salida Q. Y aquí me están diciendo que la salida S, acá en este tramo es 1, en este tramo es 0, en este tramo es 1, en este tramo es 0, o nivel alto, nivel bajo. Lo mismo la entrada R, y lo mismo la entrada enable. ¿Ya? De esa forma yo voy a interpretar este tipo de gráficos. Entonces, lo primero que tengo que notar yo es que acá me están hablando de la entrada enable y me dicen que esta entrada debe estar en alto a fin de que el latch responda a las entradas de S y R. ¿Qué va a querer decir esto? Que para que el latch funcione, enable tiene que ser 1. O sea, solamente donde se ven estos cuadrados amarillos, el latch va a estar tomando las entradas. Antes de eso, no va a haber ningún cambio porque va a estar deshabilitado. ¿Ya? ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, ok, en este tramo yo me tengo que fijar cuánto es las entradas. En este tramo que está acá, la entrada S es 1 y R es 0. Si S es 1 y R es 0, la salida debería ser 1. Y fíjense que el enable se desactiva acá. ¿Ya? Se desactiva, incluso durante el enable la entrada S pasó a ser 0, pues ya quedó enganchado con esa entrada. Y solamente va a cambiar cuando la entrada R se haga 1, que es en este intervalo. Posteriormente se activa el enable de nuevo y nuevamente la entrada S es 1, por lo tanto la salida vuelve a ser 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo esencial acá? Primero, verificar cuáles son las condiciones en las que este dispositivo, en este caso el latch, funciona. Funciona solamente cuando la entrada enable es 1. La entrada enable es 1 en estos tres intervalos, en estos tres rectángulos amarillos. Y ahí, cuando está habilitado el latch, yo recién veo cuál es la entrada y en consecuencia cuál es la salida. Y mantener claro ese concepto de que la salida solamente cambia cuando hay un cambio en la entrada que permita que la salida se modifique. O dicho de otra forma, la salida S puede ser 1 y después puede cambiar a 0, pero no, la salida no va a cambiar, porque ya está definido por la tabla de verdad que los cambios, para que haya cambios en la salida, tiene que ser S1 y R0 para que la salida sea 1 o pase a ser 1, y S0 y R1 para que la salida pase a ser 0. ¿Ya? En cualquier otra condición, la salida no va a cambiar. Y si el enable se desactiva, la salida queda enganchada con la que tenía anteriormente. O sea, por eso aquí se mantiene en un 1, después se activa el enable, ese 0, ahí sí se genera el cambio. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Ya, parece que vamos bien por ahora, ¿sí? Les queda alguna duda ahí, después me pueden ir consultando. Ese es el latch tipo SR, ¿ya? También está el latch tipo D, que es una variante de SR, que lo que hace es combinar ambas entradas en una sola, en D. Y lo que hace es que Q va a tomar el mismo valor de D mientras la entrada enable esté activa. O sea, si D es 1, Q va a pasar a ser 1. Si D es 0, Q va a pasar a ser 0. ¿Ya? Mientras el enable esté activo. O sea, Q va a seguir a la entrada D. ¿Ya? Que es básicamente lo que hacía el latch SR, que Q sigue a S. O sea, si S es 1, solo que dependía también de reset. Acá se simplifica con la entrada D. Y su tabla de verdad sería la siguiente. Si el enable es 1 y D es 0, la salida inmediatamente va a pasar a ser 0.
Si el enable es 1 y D es 1, la salida es 1. Y si el enable es 0, se le pone una condición diferente a D porque va a dar exactamente lo mismo el valor que tenga D. La salida va a ser la que tenía antes, o va a mantener la salida que tenía antes. ¿Ya? O sea, se va a quedar enganchado hasta que yo le dé la entrada de habilitación enable. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Tenemos que determinar la salida Q para el latch D de acuerdo con las entradas dadas. ¿Ya? Entonces, lo mismo que en el caso anterior. Tenemos que determinar en qué intervalos el latch efectivamente va a estar habilitado para funcionar. En este caso, ¿en qué intervalos va a estar habilitado este latch para funcionar? ¿O va a estar funcionando? Cuando el enable sea 1. Exacto, cuando el enable sea 1. O sea, en este intervalo, en todo ese intervalo y en este intervalo final. Entonces, vemos que Q parte en 1, enable está activado y aquí el D pasa a ser 0. Por lo tanto, aquí la entrada debiese pasar a ser 0 y efectivamente pasa a ser 0. De ahí D se mantiene y aquí D cambia, pero como enable no está activado, Q o la salida tampoco cambia. ¿Ya? Aquí dice, observe que la entrada enable no está activa en esos intervalos, de modo que la salida queda enganchada, o sea, se mantiene en su estado anterior. Mientras el enable no esté activo, la salida siempre va a ser el mismo estado que tenía anteriormente, se va a quedar enganchada. Y una vez que está activo el enable, yo me debería fijar cuál es la entrada D. ¿Ya? O sea, aquí depende del enable, si el enable está activo, ¡pum! Yo voy a verificar cuál es mi salida en base a la entrada D. ¿Ya? ¿Se entiende el funcionamiento de lo que son los latches? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Se entiende. ¿Sí? Entonces, eso es para comenzar a comprender un poco el concepto de esta memoria básica que es el latch, pero nosotros vamos a trabajar mucho más con los flip-flop. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La vamos a ver ahora. El flip-flop va a diferir del latch en la manera en que cambia de estados. Un flip-flop va a ser un dispositivo disparado, entre comillas, por una señal de reloj, en el cual solamente un flanco del pulso de reloj determina cuándo se ingresa un nuevo bit. Este flanco puede ser positivo o negativo. ¿Qué quiere decir esto en términos un poco más simples? Cuando nosotros vemos el latch, vimos que está la entrada de habilitación, pero también vimos un latch en donde no tenemos entrada de habilitación, que era ese, por ejemplo. Entonces, a medida que la entrada cambia, la salida cambia. ¿Ya? Y la diferencia que sería con una puerta lógica, que estaría ahí en la tabla de verdad, ¿dónde está? Ahí, que sería en la tabla de verdad, sería que se queda enganchado a la entrada anterior y solamente da a cambiar bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Después le agregamos la entrada enable, que tiene que estar activa sí o sí, para yo poder trabajar con el flip-flop. Pero si la entrada enable está activa, si la entrada cambia, la salida cambia. ¿Ya? Que es lo que pasa, por ejemplo, en el flip-flop tipo D. Mientras la entrada enable está activa, el flip-flop está activo y está cambiando sus valores. Pero, o sea, el latch, pero el flip-flop posee este flanco de reloj o este disparador por una señal de reloj. ¿Qué quiere decir eso? De que el flip-flop solamente va a cambiar su estado cuando la señal de reloj le indique que tiene que cambiarlo. ¿Ya? O sea, si la señal de reloj le dice, ahora cambias, el flip-flop cambia. Y mientras no exista ese pulso de reloj, el flip-flop no va a cambiar. O sea, el flip-flop va a cambiar cuando el pulso de reloj pasa de ser 0 a 1, que es el primer caso, cuando el flanco es positivo o cuando no tiene la negación ahí. Y cuando tiene la negación, va a cambiar cuando el reloj pasa de ser 1 a 0. ¿Ya? ¿Qué es un pulso de reloj? Para que quede un poco más claro, un pulso de reloj es simplemente un pulso que va así.
O sea, está constantemente cambiando entre 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un salto de un 0 a un 1, yo genero el cambio. En ese tipo de flip-flop en donde no está esa negación ahí. Y cuando yo tengo un salto, desde 1 hasta 0, este sería un salto desde 0 hasta 1, estoy activando ese tipo de flip-flop. Y le estoy diciendo al flip-flop, en este momento, en este flanco que está acá, ahí tú miras la entrada para ver si cambia la salida. En ningún otro momento. Entonces, hay un dispositivo que le está diciendo al flip-flop, ahora tienes que mirar la entrada, ahora tienes que mirar la entrada, ahora tienes que mirar la entrada. Y mientras no exista ese cambio entre 1-0 o 0-1, dependiendo del tipo de flip-flop, el flip-flop va a estar enganchado a la entrada que tenía anteriormente. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia fundamental que hay entre un flip-flop y un latch. El latch se va a quedar enganchado, pero a medida que cambia la entrada, simplemente puede cambiar la salida. Puede tener la entrada enable, puede tenerla como no. Los flip-flop, después vamos a ver que también la pueden tener. Pero el flip-flop, además, necesita de un pulso reloj, necesita de algo que le diga que ahora tenés que cambiar, ahora tenés que cambiar. ¿De qué va a depender eso? Va a depender si el flip-flop cambia con los flancos positivos, o sea, cuando es de 0 a 1, o con los flancos negativos, cuando es de 1 a 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del flip-flop tipo D, se va a comportar exactamente igual que el flip-flop, o sea, que el latch tipo D. La diferencia es que si la entrada es, para el caso del disparado por flanco positivo, si la entrada es 1 y viene este flanco positivo o pulso de reloj, mi salida cambia a 1. Y de ahí puede la entrada D cambiar 1, 0, 1, 0, puede cambiar 10.000 veces, pero si en ese intervalo de cambio no existe este flanco de reloj, la salida no va a cambiar. ¿Sabes el flanco de reloj que le dije? Ahora tienes que verificar si cambias. Ojo con eso. El flanco de reloj no le dice al flip-flop, cambia ahora. El flanco de reloj le dice, mira tus entradas para ver si hay cambio. Porque perfectamente podría venir un 1, después venir otro flanco de reloj, yo vuelvo a mirar la entrada, es 1, me mantengo en 1. El flanco de reloj le dice al flip-flop, ahora mira la entrada y ve si hay cambio. Ahora mira la entrada y ve si hay cambio. Ahora mira la entrada y ve si hay cambio. Lo mismo pasa con el flip-flop, que es disparado por flanco negativo. La diferencia es que aquí yo me tengo que fijar en lo que llamamos también cantos de bajada. O sea, cuando pasa de ser un 1 a ser un 0. El comportamiento es exactamente el mismo entre este flip-flop que este. La diferencia es que este funciona cuando pasa de 0 a 1, cantos de subida, flanco positivo, etc. Y este funciona con flanco de bajada, canto de bajada cuando va de 1 a 0. ¿Cómo los van a diferenciar visualmente? Y nosotros les vamos a dar el circuito por esa pelotita que está ahí. Si tiene esa pelotita, o esa negación, para ser más preciso, va a cambiar cuando pasa desde 1 a 0. Y si no tiene la negación, va a cambiar cuando pasa de 0 a 1. Obviamente, en un circuito podrían haber de ambos tipos de flip-flop, pero ustedes los van a identificar directamente por la negación. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Parece que vamos bien. Bueno, cualquier duda ustedes saben ya. Además que estoy ahí pendiente del chat. Ahora, uno de los flip-flops que nosotros vamos a revisar y es uno de los más utilizados es el flip-flop tipo JK, porque es más versátil que el flip-flop tipo D. Porque además de la entrada de reloj, tiene dos entradas que naturalmente van a estar etiquetadas como J y K. Cuando ambas entradas son 1, la salida cambia a estado.
en el flanco reloj activo. Entonces, ¿cómo voy a leer yo estas tablas de verdad a diferencia de las que veíamos con las compuertas lógicas? Cuando nosotros veíamos las tablas de verdad, las compuertas lógicas nos decía explícitamente, si la entrada es 0, la salida es 1. Si la entrada es 1, o sea, nos están diciendo si es 0 o 1. Acá, sin embargo, aparecen estos Q sub 0, Q sub 0 negado, etc. ¿Cómo los voy a interpretar? Si aparece un Q sub 0, quiere decir que la entrada no cambia. Si era 1, se mantiene en 1, y si era 0, se mantiene en 0. Y si aparece un Q sub 0 negado, quiere decir que la entrada cambia. Si era 1, pasa a ser 0, y si era 0, pasa a ser 1. ¿Y por qué es distinto de estos estados intermedios? Porque en este caso, en que J es igual a 0 y K es igual a 1, la salida va a ser 0. Si era 1, va a pasar a ser 0, y si era 0, va a pasar a ser, o sea, se va a mantener siendo 0. Es distinto que yo ponga Q sub 0 negado, porque aquí estoy diciendo que la salida va a cambiar. Da lo mismo el valor que haya tenido antes, va a cambiar al otro valor. Y cuando pongo Q sub 0 sin negación, estoy diciendo que la entrada se va a mantener. Si era 0, sigue siendo 0. Si era 1, sigue siendo 1. De esa forma yo leo. Y como les decía, la otra salida también es Q sub 0 negado, que no es nada más que la misma salida Q, pero negada. O sea, aquí va a ser Q sub 0 negado, aquí va a ser 1, aquí es 0, y aquí es Q sub 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo ahora para ver si esto del flanco de reloj va quedando claro. Lo mismo, y así van a ser los ejercicios que vamos a trabajar con flip-flop. Nos van a dar un circuito, un flip-flop, y yo tengo que ir viendo en base a los pulsos de reloj en qué momento va a cambiar. Entonces me dicen determinar la salida Q para el flip-flop JK, dadas las entradas que se muestran. Me dan la entrada de reloj, me dan la entrada J y me dan la entrada K. Y yo tengo que ver cómo va a ir cambiando Q. ¿Cuáles son los primeros aspectos que yo me tengo que fijar? Primero, los pulsos de reloj y con qué tipo de pulso de reloj va a cambiar el flip-flop. En este caso, como no tiene la negación, va a cambiar con los pulsos de reloj cuando pase de 0 a 1. O sea, los que están marcados ahí con una línea. Solamente el flip-flop va a mirar su entrada para ver si cambia en esos momentos. ¿Ya? Durante todo este intervalo que está acá, todo lo que es 1, cuando pasa de 1 a ser 0, y todo este intervalo, el flip-flop no mantiene su salida. ¿Por qué? Porque no le ha llegado la señal de mirar su entrada para ver si tiene que cambiar la salida. Mientras no le llegue esa señal, el flip-flop mantiene su salida. Y en los flancos de reloj, que sería, por ejemplo, este primero, yo me fijo en este flanco de reloj. J vale 1 y K vale 0. Entonces yo podría irme a la tabla y digo, a ver, J vale 1, K vale 0. Si estoy en esa combinación y viene un flanco de reloj, mi salida tiene que ser 1. O sea, la salida que está acá tiene que ser 1. Fíjense que la salida se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, hasta que viene de nuevo otro flanco de reloj. Y ahí yo vuelvo a mirar si es que hay un cambio, o si es que debes haber un cambio en el flip-flop. Y digo, ok, en esta nueva señal para cambio, o en este nuevo pulso de reloj, J vale 1 y K vale 1. Si J vale 1 y K vale 1, me dice que mi salida tiene que cambiar. No me está diciendo que va a ser 1 o 0, me está diciendo que tiene que cambiar. O sea, como mi salida era 1, tiene que pasar a ser 0. Y esa salida se mantiene, se mantiene, hasta que viene otro flanco reloj, y ahí nuevamente el mismo proceso. Veo ahora J igual a 1, K igual a 0, ya vimos que cuando J es igual a 1 y K es igual a 0, la salida tiene que ser 1. Cambia nuevamente a 1. De aquí se mantiene, fíjense que aquí la variable K cambió, aquí la variable J cambió, pero como no hay un pulso de reloj en ese intervalo, todavía no me preocupo qué valor puede tener. Cuando viene el siguiente pulso de reloj, yo ahí recién miro y digo que J es igual a 0 y K es igual a 0. Cuando J es igual a 0 y K es igual a 0, el flip-flop mantiene su salida. Por lo tanto, no hay cambio.
Y esto es importante, y por eso yo hago la distinción entre que el pulso de reloj le dice al flip-flop, mira la entrada para ver si cambias. Porque no necesariamente un flip-flop va a cambiar porque viene un pulso de reloj. El pulso de reloj le indica que en ese intervalo tiene que mirar sus entradas para ver si hay cambio en la salida. Pero eso no implica que necesariamente tenga que haber un cambio en la salida. Como vemos en este caso, en donde viene un pulso de reloj, nosotros miramos las entradas y como las entradas del flip-flop JK son 0 y 0, no hay cambio en la salida. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? Todo bien, profe. Ya, perfecto. Bueno, aquí tenemos una aplicación en específico. El flip-flop tipo D no tiene un modo de basculación como el flip-flop tipo JK, pero se puede bascular su modo de conmutación al conectar Q negado hacia atrás, ¿ya? Esto después lo voy a aprovechar de borrarlo al tiro, descartar. Porque esto es de otro curso. Nosotros no tenemos tema 8, así que ahí. Y voy a subir esta versión actualizada para que no se confunda, ¿ya? Eso es en otro curso que es específicamente de sistemas digitales. Nosotros podríamos conectar un flip-flop tipo D para que tenga un modo de basculación de esa forma, ¿ya? Y ahí uno podría analizar cuando el flip-flop se va a comportar de cierta forma, ¿ya? Pero nosotros no vamos a llegar a este tipo de circuitos que son más bien como retroalimentados, o sea, la salida actual depende de la misma salida actual y también de la anterior, ¿ya? Vamos a ver otro tipo de flip-flop. Ya hemos visto el flip-flop tipo D, en donde la salida sigue a la entrada cuando viene el pulso de reloj. Vimos el flip-flop tipo JK, que tiene 4 estados posibles, set, reset, basculación y sin cambio. Y vamos a ver también el flip-flop tipo T, que al igual que el flip-flop tipo D, tiene solo una entrada de excitación, pero difiere en su comportamiento, ¿ya? También podemos ver ahí que tiene, puede ser activado por flanco positivo o por flanco negativo. ¿Y cómo va a funcionar el flip-flop tipo T? Funciona de la siguiente forma. Si tengo un 1 en la entrada y viene el pulso de reloj, mi salida cambia. Si tengo un 0 en la entrada y viene un pulso de reloj, mi salida no cambia. Entonces acá se hace más palpable darse cuenta de que si hay un 1 en la entrada y viene un pulso de reloj, da lo mismo cual sea mi salida anterior, tiene que cambiar. O sea, si era 0, pasa a ser 1, y si era 1, pasa a ser 0. Y en el caso contrario, si la entrada es 0 y viene el pulso de reloj, la salida no va a cambiar. O sea, es un poco más simple que el flip-flop tipo JK, pero no es tan rápido de mirar como el flip-flop tipo D, que simplemente sigue a la entrada, ¿ya? Y obviamente en un circuito se pueden combinar distintos tipos de flip-flop. Ahora, ¿qué característica o cómo le llamamos nosotros a un dispositivo tipo flip-flop y cómo serían las salidas del flip-flop? Son salidas que nosotros llamamos sincrónicas. O sea, dependen de un pulso de reloj, dependen de estar en sincronía con algo, ¿ya? O sea, son entradas tipo sincrónicas, porque mientras no se sincronice junto con un reloj, no va a ocurrir el cambio. Pero también podemos tener en el flip-flop entradas que son asíncronas o asincrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son entradas que si se activan, inmediatamente van a afectar la salida, independiente del pulso de reloj. ¿Ya? ¿Qué tipo de entradas son esas? Son las entradas preset y clear, que se pueden activar tanto en baja o en nivel bajo como en nivel alto. Usualmente se activan en nivel bajo, o sea, cuando tengo un 0 en la entrada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir cada una de estas entradas? Preset me va a enviar mi salida a 1. Si la entrada preset está activa, mi salida va a ser 1, independiente de lo que ocurra con el flanco de reloj. Y va a pesar sobre el flanco de reloj. Mientras que la entrada clear
por el contrario, va a mandar mi salida a 0. Estas entradas no dependen del flanco reloj, o sea, son asincrónicas, y además pesan sobre el flanco reloj. O sea, si está mi entrada preset activa, mi salida es 1. Pueden venir 40 flancos de reloj, pero mientras preset está activa, mi salida es 1. Y lo mismo con clear, pero en ese caso mi salida va a ser 0. Nunca van a estar activas ambas a la vez. ¿Ya? De hecho, por lo general, los fabricantes de estos dispositivos señalan que no deben estar activas ambas a la vez, porque se puede dañar el dispositivo, entre un montón de otras cosas, y porque también carece de sentido. ¿Ya? Ahí sería ya entrar en un mundo medio cuántico en donde algo es 1 y 0 a la vez. Y todavía no hemos desarrollado tecnología como para llegar a ese nivel. Entonces, para poder explicar mejor estas entradas, vamos a ver también un ejemplo. ¿Ya? Este ya vendría siendo un ejemplo algo más completo y más parecido a lo que nosotros queremos terminar desarrollando, obviamente con 1 o 2 flip-flop más. Entonces, nuevamente me piden determinar la salida Q para el flip-flop JK, dadas las entradas que se muestran. ¿Cómo voy a determinar yo si preset o clear se activan con 0 o con un 1? Nuevamente, por esta negación. Cuando esta negación está, quiere decir que esa entrada no solo aplica para preset o clear, sino cualquier entrada de un circuito se va a activar con un 0 lógico. Cuando esa negación no está presente, quiere decir que la entrada se activa con un 1 lógico. Por lo tanto, para este ejemplo que tenemos acá, como preset está con la negación y clear también está con la negación, preset y clear se van a activar con 0. Entonces, al momento de resolver un circuito, yo antes de preocuparme del flanco de reloj, me preocupo si preset o clear se activan. Y eso va a ser lo primero que yo voy a dibujar. En este caso, preset se activa ahí. Me equivoqué. En este caso, preset se activa ahí y clear se activa ahí. En ese intervalo, en el intervalo les voy a poner número, en el intervalo 1, mi salida inmediatamente va a pasar a ser 1. Y se va a mantener como 1 en todo ese intervalo en donde preset esté activo. Lo mismo con el caso de clear, pero siendo 0. ¿Ya? Y recuerden, son entradas asincrónicas. Entonces, una vez que yo dibujo eso, o sea, digo que en este intervalo que está acá, sí o sí tiene que ser 1. Y en este intervalo que está acá, sí o sí tiene que ser 0. Lo primero que hago es dibujar esos intervalos al momento de querer dibujar una salida. Dibujar esos intervalos y después me preocupo del resto. Eso es una forma de simplificar el problema, porque así inmediatamente veo las entradas asincrónicas y después me despreocupo de ellas. Y después realizo el mismo procedimiento que veníamos viendo. O sea, veo cuando hay flanco de reloj, en este caso funciona con los flancos de reloj de subida. Tengo un flanco de reloj del 0 al 1 aquí. Como tengo un flanco de reloj, veo cuáles son las entradas y por ende veo cuál es la salida. En todo este intervalo entre este pulso de reloj y este otro pulso de reloj, las entradas pueden cambiar todo lo que quieran. Pero yo solamente me fijo donde hay un pulso de reloj. ¿Ya? Hay otro pulso de reloj acá, me fijo en que J y K son 1. Cuando J y K son 1, mi salida debe cambiar. Por ende, Q cambia. Y fíjense acá, Q cambió, pasó a ser 0. Y en este momento, justo donde está acá el mouse, pasa a ser 1 porque se activa la entrada preset. Y la entrada preset es una entrada asincrónica, o sea, no depende del pulso de reloj. Se activa preset e inmediatamente la salida es 1. Y la salida pasa a ser 1. Después la salida no vuelve a 0, porque recuerden que estos dispositivos mantienen su salida hasta que venga un flanco de reloj, o hasta que la entrada preset o clear esté activa. Entonces se mantiene ese 1 hasta que viene el siguiente flanco de reloj, donde me dice que J igual a 1 y K igual a 0. Si J es igual a 1 y K es igual a 0,
la salida del flip-flop tiene que ser 1. Y como ya era 1, no cambió. En el siguiente flanco, ahora J es 0 y K es 1. En ese caso la salida tiene que ser 0, así que la salida cambia. En todo este intervalo no hay ningún flanco de reloj, ni tampoco está preset o clear activo, así que la salida se mantiene. Llega otro flanco de reloj en donde ahora J es igual a 1 y K también es igual a 1, y ahí implica que debe haber un cambio. La salida se mantiene en 1 hasta que aquí hay una activación de la entrada clear, que me manda mi salida a 0 y me la mantiene en 0. Hasta que viene otro flanco de reloj y además reset se tiene que desactivar. Supongamos que reset no dura hasta ahí, sino que el reset es todo esto. Hasta ahí. Si hay un pulso de reloj mientras la entrada preset o clear está activa, pesa la entrada preset o clear. O sea, si dentro de la activación de esta entrada reset hay un pulso de reloj, la entrada igual se mantiene en 0. No va a cambiar, aunque la entrada le esté diciendo, o sea, la salida, aunque la entrada le esté diciendo que la salida tiene que cambiar, preset o clear pesan más. ¿Ya? En la práctica no es que pesen más, en la práctica el flip-flop va a tratar de cambiar y después se va a dar cuenta que la entrada preset o clear está activa y va a volver inmediatamente a al estado que le está imponiendo la entrada sincrónica. ¿Ok? ¿Alguna duda, chiquillos? Con el funcionamiento de lo que son los latches y flip-flop. Profe, no Diga. sé si lo dijo antes, pero preset y clear no se pueden dar que estén activos al mismo tiempo, ¿cierto? No, no se puede dar. O sea, en la práctica uno lo podría hacer, pero va a obtener un funcionamiento defectuoso de los dispositivos. Están construidos para que una o la otra esté activa. O ninguna de las dos, pero no ambas. Y tampoco les vamos a poner algo así en la prueba, porque en realidad no tiene sentido. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos? No, profe. Ya, entonces vamos a ver ahora algunas características de operación de los flip-flop, tal como lo vimos con las compuertas lógicas, ¿ya? Y con esto terminamos la clase. Una de las características importantes es lo que nosotros hablamos del retardo de propagación, que se especifica como el tiempo requerido para que se produzca un cambio en la salida una vez que se aplicó un cambio en la entrada, lo mismo que en las puertas lógicas. Esto básicamente me dice de que los cambios no son instantáneos, ni el de reloj, ni el de la entrada, sino que ocurre un tiempo, por mínimo que sea, pero hay un tiempo entre uno y otro. ¿Ya? ¿Qué va a implicar en la práctica este tiempo? Supongamos que esta entrada J cambia justo acá. Cambia justo ahí. Justo donde hay impulso de reloj. ¿Qué valor debería identificar el flip-flop? ¿El valor que viene después o el valor que está antes? Si el cambio en la entrada ocurre justo cuando hay un pulso de reloj, ¿qué valor va a haber, entre comillas, el flip-flop? ¿O qué valor quieren ustedes que va a haber el flip-flop? Esto es importante y recuérdenlo. Si yo tengo un cambio en la entrada justo cuando hay un pulso de reloj, el flip-flop lo que ve es el valor anterior. ¿Ya? O sea, si el cambio de J es justo en ese momento, lo que ve el flip-flop es ese valor. ¿Y cómo se explica eso? Con esto. Porque el cambio no es instantáneo. Entonces, el flanco de reloj viene justo cuando hay un cambio, pero este cambio no es así de abrupto, este cambio es así. Entonces, al momento de ocurrir el flanco de reloj, recién está empezando a transicionar a ser un 0. Y como aquí se toma el 50%, no alcanza a cambiar por completo. Entonces,
Si hay un cambio en la entrada, justo cuando hay un pulso de reloj, yo me tengo que quedar con el valor un poquito antes del flanco de reloj. ¿Queda claro? Como les digo, eso es importante porque en los ejercicios van a haber transiciones de las entradas justo en el cambio del flanco de reloj. ¿Ya? Sí, está claro. Y eso se explica por este mismo fenómeno que es el retardo de propagación. Va a ocurrir lo mismo si es que el preset o el clear se activa justo en un flanco de reloj. O sea, al final el que va a terminar pesando es el preset o el clear. El preset o el clear siempre pesan por sobre cualquier otra cosa. ¿Ya? Bueno, también se puede explicar por la otra especificación del retardo de propagación, que es el tiempo requerido por una entrada asincrónica que, que provoca un cambio en la salida. ¿Ya? O sea, en cuánto tiempo tiene que cambiar la entrada asincrónica para generar un cambio en la salida, o sea, la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? También están los tiempos de establecimiento y tiempos de mantenimiento. El tiempo de establecimiento es el tiempo requerido antes de la transición de reloj en que el dato tiene que estar presente. O sea, el setup time o el tiempo de mantenimiento es el mínimo tiempo para que los datos deben mantenerse antes de que se haga presente el impulso de reloj. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que estar el dato activo antes de que venga el pulso de reloj para que efectivamente nosotros tomemos esa entrada? Aquí se ve, por ejemplo, de que D está activo un tiempo antes de que venga el pulso de reloj. Ese tiempo que necesita D en estar activo antes que venga el pulso de reloj para poder detectar esa entrada es el tiempo de mantenimiento. O sea, el tiempo de establecimiento y el tiempo de mantenimiento es cuánto tiempo se tiene que quedar activa la entrada antes que venga el pulso de reloj. ¿Ok? Que esto viene a reflejar también de que los cambios no son instantáneos, sino que toman un delay que obviamente uno no puede, nunca vamos a poder apreciarlo con la vista o con nuestros sentidos, porque como se veía acá, por ejemplo, los tiempos de retardo son inferiores a 5 nanosegundos, o sea, muy muy bajo nuestro nivel de percepción, pero se pueden medir. Y se pueden determinar también cómo afecta si es que uno no tiene en consideración esto en ciertas aplicaciones. ¿Ya? Y para terminar, algunas aplicaciones de los flip-flop. La principal aplicación de los flip-flop es en almacenamiento temporal de datos, en divisores de frecuencia y en contadores. Ahí dice los cuales se verán en la próxima unidad. En realidad nosotros no vemos contadores. ¿Ya? O sea, los flip-flop básicamente son una forma de memoria, la forma de memoria más básica. Antiguamente se construían memorias en base a flip-flop. Hoy en día, si bien es cierto, las memorias también incluyen flip-flop, hay una cantidad desorbitante de flip-flop dentro de las memorias. También sirven para dividir frecuencias. O sea, yo tengo una frecuencia de entrada en el flanco de reloj y usando ese mismo flip-flop puedo dividir para obtener un dispositivo que funcione a una frecuencia inferior. ¿Ya? Y dependiendo de la cantidad de flip-flop que yo vaya conectando. Aquí podemos ver que esa es la frecuencia de entrada, pasa por el flip-flop, y ahí nosotros dividimos para obtener una frecuencia inferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Palabras claves, lo que era un latch, almacena un bit estable, tiene dos estados estables, el reloj, que es una entrada y disparo de un flip-flop. Vimos el flip-flop tipo D, que la salida sigue la entrada cuando hay pulso de reloj. El flip-flop tipo JK, que puede operar en los modos set, reset, no cambio y basculación, mientras haya un pulso de reloj. El retardo de propagación, tiempo de establecimiento, tiempo de mantenimiento y lo que es un temporizador. También, no está mencionado acá, pero vimos el flip-flop tipo T, que cambia su salida cuando la entrada es 1 y mantiene su salida cuando la entrada es 0. Y no olviden, muy importante, que están también las entradas preset o clear, que son entradas asincrónicas. Preset me manda la salida a 1 y clear me manda la salida a 0. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda con la clase de hoy?
¿Algo que no haya quedado tan claro? Entonces, si no hay dudas, quedamos hasta acá. El día jueves vamos a hacer un breve resumen de todo esto y vamos ya a comenzar a hacer ejercicios para poder ir soltando la mano y poder comprender esto de mejor forma. Así que estén muy bien, que tengan una excelente semana y nos vemos el día jueves. Chao, chiquillos. Cuídense mucho. Chao, profe, Chao, gracias. profe.